Todo en la vida tiene un precio. Nada de valor se consigue gratis. Y tarde o temprano el universo te pasa la factura. Puedes pagarla hoy, con disciplina, con esfuerzo, con sacrificio. O puedes pagarla mañana, con arrepentimiento, con culpa y con el peso de lo que no hiciste. Esa es la verdad que muchos no quieren aceptar. El sacrificio no se evita, se elige. O sacrificas tu comodidad hoy, sacrificas tu futuro después. No hay punto medio. Vivimos en un mundo que idolatra lo inmediato. Queremos resultados sin esfuerzo, éxito sin proceso, reconocimiento sin trabajo. Queremos la cima sin escalar la montaña, pero la vida no funciona. Así, la vida premia a los que entienden que el hoy es el campo de entrenamiento del mañana. El sacrificio es la medida del propósito. Si algo no exige renuncia, no vale la pena, porque todo lo que transforma duele, todo lo que eleva, todo lo que deja huella cobra su precio en tiempo, sueño, energía y a veces en lágrimas. Mira tu vida. Cada logro que tienes hoy es el resultado de algo que alguna vez sacrificaste. Una noche de descanso, una salida, un capricho, un miedo. Todo lo que crece, crece porque alguien decidió pagar el precio antes. Y ese alguien puede ser tú, si estás dispuesto. Pero aquí está el problema. La mayoría no lo está. La mayoría quiere el premio sin pasar por el campo de batalla. Quiere cosechar sin sembrar. Quiere tener sin perder. Quiere ganar sin sufrir. Y así la vida los entrena. Con golpes, porque la vida no premia las intenciones, premia la acción. No escucha las quejas, escucha la constancia. No mira tus palabras, mira tus hábitos. Si hoy no estás dispuesto a sacrificar, mañana te convertirás en esclavo de lo que no hiciste. Y eso es lo que más destruye al ser humano. La sensación de haber podido ser más, pero no haber querido pagar el precio. El sacrificio no es castigo, es inversión. Es el precio que pagas para comprar libertad futura. Cada hora que trabajas, cada decisión que tomas con disciplina, cada tentación que rechazas, cada placer inmediato que postergas, es una inversión que se multiplica en el futuro. Porque mientras otros duermen, tú estás construyendo. Mientras otros gastan, tú estás ahorrando. Mientras otros se quejan, tú estás actuando. Y eso es lo que te separa, eso es lo que marca la diferencia entre quien vive el día y quien construye su destino. Pero no te voy a mentir, el sacrificio duele. Duele levantarse cuando el cuerpo pide dormir. Duele ahorrar cuando el deseo pide gastar. Duele estudiar cuando el cansancio grita que pares. Duele decir no a lo fácil cuando el mundo entero te invita a distraerte. Pero ese dolor es el precio de la libertad. El dolor del sacrificio dura un tiempo. El dolor del arrepentimiento dura toda la vida. Y cada día que pospones el esfuerzo, le das poder a ese futuro que temes. Porque el futuro no se crea con sueños, se construye con decisiones. Hay personas que dicen: cuando tenga tiempo, lo haré. Cuando tenga dinero, empezaré. Cuando me sienta listo, comenzaré. Y nunca lo hacen porque el tiempo, el dinero y la motivación no se encuentran. Se generan. Y se generan a través del sacrificio. ¿Quieres un mañana mejor? Entonces prepárate para perder algo hoy. Tiempo libre, comodidad, sueño, diversión, tranquilidad, lo que sea necesario. Porque todo lo grande nace del intercambio. Y si no estás dispuesto a intercambiar tu hoy, entonces no estás preparado para recibir un mañana distinto. El sacrificio no es crueldad, es entrenamiento. Cada renuncia te endurece. Cada decisión difícil te afila. Cada día en que eliges hacer lo correcto en vez de lo fácil, estás forjando la versión de ti que podrá sostener el futuro que deseas. Muchos sueñan con éxito. Pocos soportan el proceso. Muchos quieren abundancia. Pocos entienden que primero hay que aprender a resistir la escasez. Muchos piden disciplina, pero huyen del sacrificio. Y sin sacrificio, no hay disciplina que dure. Así que no esperes a tener fuerzas. Hazlo ahora.
No esperes a sentirte motivado. Actúa igual. No esperes a que las cosas sean justas, porque nunca lo serán. El sacrificio no pide permiso, se hace o no se hace. Y quien aprende a hacerlo con orgullo, con determinación, descubre algo que los débiles jamás entenderán: el poder de dominarse a sí mismo. Porque cuando dominas tu impulso, dominas tu destino. Cuando eliges lo que necesitas sobre lo que deseas, estás demostrando que tú mandas sobre tu vida. No tus emociones, no tus ganas, no tus excusas. Y eso, amigo mío, eso es libertad. Hay un momento en que el sacrificio deja de ser una carga y se convierte en un orgullo. El instante en que entiendes que no estás perdiendo nada, estás ganando control. Porque el sacrificio, bien entendido, no es una cadena, es una llave. La llave que abre la puerta a una vida donde tú decides, no el impulso. El sacrificio es el lenguaje que la vida habla con los que quieren más, y solo los que lo dominan logran avanzar cuando otros retroceden. No se trata solo de soportar, sino de transformar el dolor en energía, de mirar la incomodidad y decir: te necesito para crecer. Cada vez que eliges el sacrificio, estás enseñándole a tu mente quién manda. Y esa es la verdadera batalla, la mente contra el deseo. Porque el deseo quiere gratificación inmediata, pero la mente disciplinada quiere construcción. Y cada día es una guerra entre ambos. Los débiles eligen placer, los fuertes eligen propósito. El sacrificio es la demostración física del propósito. No se grita, no se publica, se demuestra con acción. Mientras los demás hablan de lo que harán, tú haces en silencio. Mientras los demás sueñan con su futuro, tú estás trabajando para crearlo. Eso es lo que separa al que quiere del que logra. Y sí, la soledad llega, porque el camino del sacrificio no es popular. Mientras otros celebran, tú te preparas. Mientras otros descansan, tú repites el ejercicio una vez más. Mientras otros se quejan del cansancio, tú lo conviertes en disciplina. El sacrificio te aísla, pero también te fortalece, porque en el silencio de ese aislamiento, aprendes a escucharte, y cuando te escuchas encuentras tu porqué. Ahí es donde el sacrificio se vuelve combustible, porque ya no lo haces por obligación, lo haces porque sabes que cada esfuerzo te acerca al futuro que imaginas. Sabes que cada día difícil está pavimentando tu mañana. Sabes que cada decisión incómoda está construyendo tu carácter. Y el carácter, ese es el núcleo de todo. El carácter se forja en la renuncia. Cuando dices no a la flojera, no al exceso, no a lo fácil, estás esculpiendo tu propio acero interno. Cada no es una capa más de fortaleza. Cada sí a lo correcto, aunque duela, es una victoria invisible que te acerca a tu grandeza. No necesitas que nadie te aplauda. Los verdaderos constructores no buscan aplausos, buscan resultados. Saben que los aplausos distraen y el sacrificio enfoca. El sacrificio no necesita testigos, necesita constancia. Porque los días que más cuentan son esos que nadie ve. Los días en que te levantas cansado, te vistes igual y sales a pelear por tu propósito. Aunque el mundo no se entere, ahí es donde se mide quién eres realmente. Porque cualquiera puede mostrarse fuerte cuando hay luz, pero los verdaderos valientes son los que siguen avanzando en la oscuridad, los que trabajan cuando nadie los mira, los que callan sus quejas y convierten su fatiga en disciplina. Sacrificar el hoy no significa vivir triste, significa vivir con visión. Significa entender que no estás perdiendo el presente, estás fabricando el futuro. Y mientras otros viven para el instante, tú estás construyendo algo que durará décadas. Piensa en los grandes, atletas, empresarios, soldados, padres ejemplares, líderes. Todos tienen una cosa en común: aprendieron a postergar el placer, a cambiar el quiero ahora por el lo mereceré después. Y ese cambio mental lo es todo, porque cuando aprendes a dominar tu urgencia, te vuelves imparable. Tu fuerza no está en lo que puedes hacer cuando te sientes bien, sino en lo que eliges hacer cuando estás agotado. Ahí se ve el temple, ahí se prueba el carácter, ahí se separa el soñador del constructor. Y no se trata solo de trabajar más,
Se trata de trabajar con propósito, con enfoque, con fe, de no desperdiciar tu energía en lo que no te acerca a tu meta. Cada día tiene un costo, y tú decides cómo invertirlo. Puedes gastarlo en distracciones o invertirlo en progreso. Y esa elección, aunque parezca pequeña, determina toda tu vida. Sacrificar el hoy es entender que cada no que dices ahora se transforma en un sí del futuro. No a la pereza, sí a la libertad. No a la comodidad, sí al crecimiento. No al exceso, sí al control. Cada elección cuenta, cada renuncia suma. Y hay algo más profundo aún. El sacrificio purifica. Te limpia de todo lo superficial. Te enseña lo esencial, lo que realmente importa, lo que realmente eres. Porque cuando renuncias a lo cómodo, descubres lo fuerte que puedes ser. Cuando pasas hambre de éxito, aprendes a valorar cada pequeño avance. Cuando te privas del placer inmediato, descubres la dulzura del resultado. El sacrificio no es solo una acción, es un filtro. Filtra tus amistades, tus prioridades, tus pensamientos. Te obliga a quedarte con lo importante. Y eso, aunque duele, es liberador. Porque el sacrificio, cuando se asume con conciencia, no te encierra. Te libera. Te libera de la pereza, del miedo, del qué dirán, de todo lo que te ata al promedio. Te vuelve dueño de ti mismo. Y cuando llegas ahí, cuando ya no necesitas que el mundo te entienda, cuando entiendes que el sacrificio no es pérdida, sino estrategia, entonces has ganado algo que nadie puede quitarte: dominio personal. Eso es lo que separa a los que viven repitiendo sus días de los que construyen un mañana que valdrá cada gota de esfuerzo. El sacrificio, cuando se repite, deja de doler, no porque se vuelva fácil, sino porque tú te vuelves más fuerte. Tu mente se adapta, tu cuerpo se endurece, tu espíritu se alinea. Y un día te das cuenta de algo poderoso. Ya no necesitas motivación, solo misión. El sacrificio te transforma. Al principio te cuesta, luego te moldea, después te define, porque lo que haces repetidamente no solo forma tus hábitos, forma tu identidad. Y cuando eliges sacrificio todos los días, estás decidiendo quién eres. Estás construyendo tu carácter frente al fuego de la adversidad. El verdadero cambio no ocurre cuando todo va bien. Ocurre cuando estás cansado, frustrado, decepcionado, y aún así eliges seguir. Ese instante, cuando la mente dice basta y tú respondes una vez más, ese momento es donde nace el crecimiento real. Porque crecer no es obtener más, es resistir más. Es soportar más carga sin romperte. Es aprender a mantenerte firme cuando todo dentro de ti grita basta. Eso es lo que el sacrificio enseña. A mantenerte de pie incluso cuando no tienes razones para hacerlo. Cada sacrificio te arranca algo, sí. Horas de sueño, comodidad, momentos fáciles. Pero también te entrega algo a cambio. Confianza, dominio, poder. Te demuestra que eres capaz de controlar lo que muchos no pueden. Tus impulsos. Y ese control es lo que diferencia a los fuertes de los débiles. Cuando aprendes a dominar tu mente, te vuelves libre. Libre de la flojera, libre de la culpa, libre del miedo. Porque ya no dependes de lo que sientes para hacer lo que debes. Y esa libertad es más valiosa que cualquier placer inmediato. Mira, el mundo no te va a regalar estabilidad. Te va a poner a prueba. Te va a lanzar responsabilidades, problemas, presiones. Y si no has entrenado tu mente con sacrificio, te vas a quebrar. Porque la comodidad no entrena, adormece. Pero la incomodidad, el esfuerzo diario, la disciplina, te convierten en alguien que no se derrumba ante la dificultad. El sacrificio no solo te prepara para lo que quieres lograr, te prepara para lo que la vida te va a lanzar sin avisar. Te hace resistente, te hace adaptable, te hace peligroso para cualquier obstáculo. Porque mientras otros se quejan, tú actúas. Mientras otros esperan ayuda, tú resuelves. Mientras otros buscan excusas, tú buscas soluciones. Eso no se aprende en libros. Se forja en el sacrificio silencioso del día a día. Y ahí es donde cambia todo. Empiezas a ver el sacrificio como un privilegio, como el gimnasio del alma, como la única herramienta que te permite crecer más allá de tus límites. Porque cada vez que renuncias a lo fácil, estás abriendo espacio para lo valioso.
La gente huye del sacrificio porque teme el dolor, pero no entienden que el dolor no destruye, el dolor revela. Revela tu nivel de compromiso. Revela cuánto estás dispuesto a pagar por tu sueño. Revela si lo que dices querer, realmente lo quieres. El sacrificio es el espejo de tu propósito. Si no estás dispuesto a renunciar a algo hoy, entonces lo que dices querer mañana no es tan importante como crees, porque lo que no cuesta no transforma, y lo que no transforma no dura. A veces tendrás que sacrificar relaciones que te frenan, amistades que no entienden tu visión, costumbres que te sabotean, y duele, pero es un dolor que libera, porque el sacrificio también limpia. Te deja solo con lo esencial, con lo que realmente impulsa tu misión. Habrá noches donde te cuestiones si vale la pena, si de verdad vale el esfuerzo, el cansancio, la lucha constante, y la respuesta siempre será la misma. Sí, vale la pena porque cada gota de esfuerzo es una inversión en tu versión más fuerte. Piensa en esto. Si hoy duele, es porque estás dejando atrás a la persona que eras. Y eso duele, pero es necesario. Cada sacrificio que haces está enterrando una debilidad y plantando la semilla de una fortaleza. El sacrificio no es algo que haces una vez. Es un estilo de vida. Es un compromiso con tu futuro. No con el mundo ni con los demás, sino contigo mismo. Y llega un punto en que lo entiendes tan profundamente que ya no buscas motivación externa. Te vuelves tu propio comandante. Tu mente se convierte en tu superior y tu corazón en tu soldado obediente. Ahí el sacrificio deja de doler, empieza a inspirar. Ya no te pesa madrugar, te impulsa. Ya no te frustra ahorrar, te fortalece. Ya no te molesta decir no, te empodera. Porque entiendes que cada renuncia te está acercando a algo mejor. Porque comprendes que tu futuro se está formando con cada decisión que tomas hoy. Y sí, no todos lo entenderán. Algunos dirán que eres exagerado, que no disfrutas la vida. Pero lo que no entienden es que tú no estás sacrificando la vida. Estás construyendo una mejor. Mientras ellos viven el momento, tú estás fabricando el mañana. Y cuando ese mañana llegue, cuando los frutos empiecen a caer, ellos entenderán lo que tú ya sabías, que el sacrificio no fue sufrimiento, fue inversión. Así que no temas al precio que estás pagando hoy. No temas al cansancio, ni al aislamiento, ni al esfuerzo constante, porque cada gota de sudor, cada hora difícil, está cincelando una versión de ti más firme, más sabia, más poderosa. Y cuando el mundo vea esa versión, cuando veas el resultado de todo lo que soportaste, entenderás que cada sacrificio valió la pena, que cada día de lucha era parte del proceso, y que ese mañana mejor no fue suerte. Fue tu recompensa. El sacrificio no solo pesa en los músculos, pesa en el alma. No solo te agota físicamente, te deja vacío emocionalmente cuando parece que todo lo que haces no da frutos. Y es ahí, justo en ese punto donde muchos se quiebran, porque nadie les dijo que el camino al mañana mejor no solo se camina con fuerza, se camina con fe, fe en ti mismo. Fe en que aunque hoy todo parezca lento, difícil o inútil, hay un propósito mayor gestándose detrás de cada día duro. El sacrificio no siempre da resultados inmediatos y esa espera, esa es la batalla más silenciosa. La lucha contra el desánimo, contra esa voz que te dice ya basta, contra esa sensación de injusticia cuando ves que otros avanzan más rápido que tú. Pero escucha esto con atención. El sacrificio no se mide por resultados rápidos, se mide por constancia sin testigos, por tu capacidad de seguir firme, aunque nadie te aplauda, aunque nadie te entienda, porque los verdaderos constructores del mañana no trabajan por reconocimiento, trabajan por convicción. Habrá días en que te levantes sin energía, con la mente saturada, con el corazón cansado, y ahí entra el verdadero carácter, porque cualquiera puede sacrificarse cuando todo fluye, pero el sacrificio verdadero nace cuando el alma pesa, y aún así decides avanzar. Ese es el momento donde tu mente y tu espíritu se enfrentan, donde la disciplina vence al ánimo, donde ya no actúas por emoción, sino por compromiso. Y eso, aunque parezca pequeño, es una de las victorias más grandes que puedes tener, porque no hay nada más poderoso que seguir,
incluso cuando ya no puedes más. Cada vez que lo haces, rompes un límite invisible. Expandes tu resistencia mental. Te conviertes en alguien que ya no se rinde por cansancio, sino que se fortalece con él. El sacrificio emocional es el entrenamiento que nadie quiere vivir, pero todos los grandes lo han enfrentado. Los que alcanzan la cima son aquellos que aprendieron a usar su dolor como combustible, a transformar la frustración en empuje, a convertir la soledad en enfoque, a entender que no están perdiendo nada, están afinando su propósito. La mente humana busca siempre el confort, quiere descanso, quiere satisfacción inmediata, y el sacrificio es una rebelión contra esa naturaleza débil, es un acto de guerra interna. Una declaración de que no serás esclavo de tus impulsos, y eso no es fácil, porque en medio del proceso te sentirás desconectado, te sentirás solo. Los demás estarán disfrutando mientras tú sigues trabajando. Verás que otros descansan, que otros se ríen, y tú seguirás enfocado. Y ahí es donde se mide la verdadera madurez, porque el que sabe lo que quiere, no cambia su meta por una distracción temporal. Sacrificar el hoy no es ignorar la vida, es vivirla con visión, es entender que el placer de hoy no puede superar el propósito de mañana. Es tener el coraje de decir no a lo que muchos dicen sí. Y eso, hermano, cansa. Cansa porque vas contra la corriente. Cansa porque mientras el mundo busca lo fácil, tú eliges lo correcto. Pero ese cansancio es noble. Es el cansancio que siente el guerrero después de una batalla bien librada. Hay días en que el sacrificio se siente injusto. Días donde sientes que das todo y el mundo no te devuelve nada. Y aún así sigues. Eso es lo que te convierte en alguien diferente, porque los que renuncian a la primera dificultad nunca sabrán lo que es ver el resultado de su entrega. A veces el sacrificio te costará lágrimas. Sí, lágrimas. Porque hay noches donde la mente no entiende, donde el alma se pregunta si valdrá la pena seguir perdiendo horas, momentos, descanso. Y ahí, en medio de esa oscuridad emocional, tienes que recordar por qué empezaste, porque el propósito que te hizo comenzar debe ser más fuerte que el dolor que intenta detenerte. El sacrificio sin propósito destruye, pero el sacrificio con propósito eleva, te lleva más allá del miedo, más allá del cansancio, más allá del ya no puedo más. Y algo curioso sucede. Cuando aprendes a soportar emocionalmente el sacrificio, ya no dependes de la motivación externa. Tu centro se fortalece. Tu serenidad se convierte en tu mayor arma. Mientras otros se desmoronan por estrés o por frustración, tú permaneces en calma, porque ya conoces ese dolor, ya lo has domado. Esa paz del guerrero que ha estado en la tormenta solo se obtiene así, pagando el precio emocional del sacrificio. Aprendiendo a controlar tus pensamientos cuando la mente se vuelve tu enemigo. Aprendiendo a respirar cuando el miedo intenta paralizarte. Aprendiendo a continuar cuando no hay certeza, solo convicción. Y lo más bello es esto. Un día te despertarás y te darás cuenta de que el sacrificio ya no duele igual. Que lo que antes te quemaba ahora te fortalece. Que las lágrimas se convirtieron en enfoque. Y que el dolor dejó de ser tu enemigo para convertirse en tu maestro. Ese es el punto donde muchos no llegan, porque abandonan antes de tiempo. Pero si tú aguantas, si tú permaneces, descubrirás que el sacrificio emocional no te rompe, te reconstruye, te enseña a ver la vida desde otro ángulo. Uno donde no esperas que las cosas sean fáciles, sino que confías en tu capacidad de enfrentarlas. Y ese nivel de fortaleza no se compra, se gana. Se gana con noches sin dormir, con días de incertidumbre, con horas de silencio. Se gana cuando nadie te ve, cuando nadie te aplaude, cuando solo queda tu fe sosteniéndote. Por eso el sacrificio es el precio del respeto propio, porque al final, lo que más vale no es lo que logras, sino en quién te conviertes mientras lo logras. Y ese tú del futuro, ese que se mantiene firme a pesar del peso, te va a agradecer no haber soltado cuando todo dentro de ti pedía rendirse. El sacrificio tiene un efecto que pocos entienden. No solo cambia lo que haces, cambia todo lo que te rodea. Tu entorno comienza a adaptarse a tu disciplina.
Las personas empiezan a percibir tu fuerza y sin decir una palabra, empiezan a comportarse diferente cuando estás cerca, porque la energía de alguien que se sacrifica con propósito se siente, se respira. Imponen respeto, no por miedo, sino por coherencia. Cuando decides sacrificar el hoy, algo en ti se alinea con la verdad. Empiezas a ver el trabajo con otros ojos. Ya no es una carga, es tu campo de batalla. Cada tarea, cada día, cada responsabilidad se convierte en un entrenamiento. No estás trabajando solo por dinero. Estás construyendo carácter. Estás demostrando que eres capaz de dar más de lo que te piden. Y cuando haces eso, el entorno responde. Tu familia lo nota, tus hijos lo notan, empiezan a verte diferente. No como alguien que solo trabaja mucho, sino como alguien que vive con propósito. Y aunque a veces no te lo digan, te están observando. Están aprendiendo de tu ejemplo. Tu sacrificio silencioso está educando sin palabras. Está enseñando que el éxito no se hereda, se conquista. Que los resultados no se mendigan, se construyen. Que la vida no le da recompensas a los cómodos, sino a los constantes. Cuando eliges esforzarte más de lo que el día exige, empiezas a destacar, no porque seas más inteligente, sino porque eres más decidido. Y eso, tarde o temprano, abre puertas. El sacrificio es la llave que la mediocridad nunca encuentra. Pero también es cierto que tu sacrificio puede incomodar a otros. Porque cuando tú te levantas más temprano, cuando tú renuncias a lo fácil, cuando tú eliges avanzar mientras otros se distraen, los que no se atreven a hacerlo se sienten amenazados. Y te van a criticar. Te van a llamar obsesivo, intenso, diferente. Y lo eres. Eres diferente porque elegiste pagar el precio que otros evaden. Pero no te detengas, porque esas mismas personas que hoy te critican, mañana te admirarán. Cuando vean los frutos, cuando vean que el sacrificio dio resultados, entonces entenderán que no estabas loco, estabas comprometido. Tu entorno no cambia cuando lo exiges, cambia cuando te transformas tú. El sacrificio crea una especie de onda expansiva. Lo que haces con disciplina contagia. Porque las acciones coherentes son imposibles de ignorar. Cuando alguien ve que te mantienes firme, que cumples tus palabras, que haces lo correcto incluso cuando no te miran, empieza a creer que también es posible para él. Y ese es el verdadero poder del sacrificio. No solo construye tu futuro, también despierta el de los demás. Tu familia verá que todo lo que renunciaste no fue por ego, fue por propósito, por darles un ejemplo, por construir un legado, por demostrar que sí se puede lograr algo grande sin rendirse al camino fácil. Los hijos de los disciplinados crecen con otra mentalidad. Aprenden que las cosas importantes llevan tiempo, que el esfuerzo no se negocia, que el respeto se gana, no se exige, y eso, más que dinero o logros, es el mayor regalo que puedes dejarles. También verás cómo el sacrificio limpia tu entorno. Las personas falsas, los que solo estaban cuando todo era fácil, empezarán a desaparecer. Y está bien, porque el sacrificio es un filtro natural. Solo se quedan los que comparten visión, los que entienden que el crecimiento requiere renuncia. Y en el trabajo, el sacrificio se traduce en confianza. Las oportunidades no se dan al más simpático, se dan al más constante. Aquel que hace lo que otros no quieren hacer. Aquel que, incluso cansado, cumple. Aquel que demuestra con hechos que es capaz de sostener lo que dice. La sociedad está llena de voces que prometen éxito sin esfuerzo, pero la realidad siempre acaba premiando al que no abandonó. El sacrificio no se anuncia, se demuestra. Y la vida tiene una forma curiosa de recompensar a quienes no ceden ante el cansancio. Verás cómo, poco a poco, ese sacrificio que te quitaba tiempo empieza a devolvértelo multiplicado. Las puertas se abren, las oportunidades llegan, y la gente empieza a acercarse no por compasión, sino por respeto, porque todos pueden sentir cuando alguien se ha ganado su lugar con trabajo duro. El sacrificio también transforma tu mente respecto al éxito. Ya no lo ves como algo que debe llegar rápido, sino como algo que se construye, ladrillo a ladrillo, día tras día, y esa mentalidad cambia todo.
Te vuelves paciente, estratégico, consciente. Dejas de esperar milagros y empiezas a crear resultados. Y aunque la vida siga siendo dura, ya no la ves igual, porque sabes que cada obstáculo es parte del entrenamiento. Cada prueba es una oportunidad de demostrar lo que has aprendido. Y ese cambio interno, esa madurez silenciosa, te vuelve imparable. Tu entorno se empieza a reordenar. Tus prioridades cambian. Lo que antes te distraía, ahora te parece insignificante. Lo que antes te dolía, ahora te fortalece. Y lo que antes te detenía, ahora se convierte en motivación. Todo eso sucede porque el sacrificio no solo crea resultados, crea propósito. Y cuando vives con propósito, todo a tu alrededor empieza a tomar sentido. El trabajo se convierte en tu campo de entrenamiento. La familia, en tu razón. El cansancio, en tu medalla. El tiempo, en tu aliado. Porque sabes que cada día invertido con intención te acerca un paso más a ese mañana que juraste alcanzar. El sacrificio cambia tu mundo porque cambia tu forma de verlo. Y cuando cambias tu forma de ver el mundo cambia su forma de tratarte. No hay magia, no hay suerte, no hay atajos. Solo hay un principio: sacrifica el hoy, y el mañana te recompensará con algo que el mundo no puede robarte. Respeto propio, orgullo silencioso, y una paz que solo los disciplinados conocen. Llega un punto en el camino donde miras atrás y entiendes. Entiendes por qué dolía, por qué la vida te exigió tanto, por qué tuviste que pasar por noches sin dormir, por días de frustración, por momentos en que todo parecía inútil. Todo tenía un propósito: formarte. Porque el sacrificio no fue un castigo, fue el fuego que purificó tu carácter, fue la prueba que te separó del resto, fue la señal que le diste al mundo de que ibas en serio. Y ahora lo ves. Todo el sudor, todo el cansancio, todas las renuncias, todos los silencios, eran parte de un plan más grande. La vida te estaba preparando, no castigando. Te estaba enseñando a sostener lo que pedías, porque lo que llega sin esfuerzo se escapa, pero lo que se gana con sacrificio se defiende con el alma. El sacrificio es una inversión invisible. Durante años parece que no pasa nada, pero un día despiertas y todo lo que sembraste empieza a florecer. De pronto, la gente te respeta sin entender por qué. De pronto, tu entorno se ordena, tus decisiones tienen peso y tu presencia transmite seguridad. No fue suerte, fue el precio que pagaste en silencio. Sacrificar el hoy no significa vivir triste, significa vivir con visión. Significa tener la capacidad de ver más allá del momento, de soportar la incomodidad del presente, porque sabes que hay un propósito más grande esperándote. Mira alrededor. La mayoría huye del sacrificio porque teme perder, pero tú entendiste algo diferente. Tú comprendiste que perder hoy no es fracaso, es estrategia. Que decir no a la comodidad es decirle sí a la grandeza. Y esa grandeza no se mide en aplausos, ni en títulos, ni en riqueza. Se mide en el silencio de tu conciencia, cuando puedes mirarte al espejo y saber que diste todo, que hiciste lo correcto, que fuiste leal a tus principios, incluso cuando era más fácil traicionarlos, porque al final, eso es lo que queda. Respeto propio, el orgullo de saber que no te vendiste por lo inmediato, que no cambiaste tu destino por una distracción, que supiste esperar, y que mientras el mundo buscaba placer, tú construías propósito. El sacrificio forja una paz que pocos entienden. Es la paz de saber que hiciste lo necesario, aunque nadie te lo reconociera. Es la calma de quien sabe que no necesita más pruebas, porque la vida misma es testigo de su esfuerzo. Y esa paz no se compra. Se gana con años de disciplina, con madrugadas de lucha, con la humildad de comenzar de nuevo cuando todo parecía perdido. Sacrificar el hoy es una forma de amor. Amor por tu futuro. Amor por los tuyos. Amor por ese yo que un día mirará atrás y dirá: gracias por no rendirte cuando era más fácil parar. Porque llegará ese momento, créeme. Ese instante en el que todo cobre sentido, donde las piezas encajen, donde la fe que tuviste en medio del caos se vea recompensada. Y ahí entenderás que cada lágrima fue necesaria,
que cada caída fue parte del entrenamiento y que nada, absolutamente nada, fue en vano. El sacrificio no solo te da resultados, te da profundidad. Te da una forma distinta de entender la vida. Empiezas a valorar lo que antes ignorabas. La paciencia se vuelve tu fortaleza, el silencio, tu aliado, el trabajo, tu refugio, y la disciplina, tu identidad. Ya no buscas validación porque tu validación viene del proceso. Ya no compites con otros porque aprendiste a competir contigo mismo. Y ya no temes al cansancio porque sabes que cada gota de sudor está construyendo tu legado. Sacrificar el hoy es plantar árboles bajo cuya sombra quizá no te sientes, pero tus hijos sí. Es dejar huellas en el tiempo. Es construir algo que trasciende tu nombre, porque tu ejemplo se vuelve semilla. Una semilla que inspira a otros a no rendirse, a creer que todavía vale la pena luchar por algo real. Porque en este mundo de atajos, de promesas fáciles, de caminos cortos y resultados instantáneos, ser alguien dispuesto a pagar el precio completo es un acto revolucionario. El sacrificio te vuelve raro, pero también te vuelve necesario. El mundo necesita más gente que entienda el valor de la espera, que prefiera el respeto antes que la aprobación, que elija lo correcto, incluso cuando lo fácil parece más atractivo. Porque esos son los que cambian las reglas, los que construyen imperios, los que dejan huellas que el tiempo no borra. Y sí, sacrificar el hoy duele. Duele porque implica renunciar a lo inmediato. Duele porque mientras otros disfrutan, tú trabajas. Duele porque mientras otros descansan, tú sigues empujando. Pero cuando llegue el mañana y veas los frutos de lo que sembraste con lágrimas, ese dolor se transformará en orgullo. Orgullo limpio, profundo, de saber que tu vida no fue una casualidad, fue una obra construida a pulso. Y ahí, en ese silencio donde nadie más entiende lo que viviste, tú sabrás que valió la pena. Que cada día difícil fue necesario, que cada renuncia fue un ladrillo más en el edificio de tu destino. El sacrificio no termina, evoluciona. Hoy es esfuerzo, mañana será legado, y pasado mañana, inspiración para alguien más. Porque cuando tú eliges sacrificar el hoy, estás encendiendo una antorcha. Y aunque un día tus manos se cansen, esa luz seguirá alumbrando el camino de otros. Así que sigue. Aunque duela, aunque pese, aunque tardes, sigue. Porque la grandeza no se alcanza, se construye. Y el precio siempre será el sacrificio del hoy, por un mañana mejor.